Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué interesante es ver esta porción del Evangelio aquí en el capítulo 12, que Jesús pues nos llama en primer lugar, a creer en Él. Y nos dice que si creemos en Él, no creemos en Él, sino en el Padre que lo ha enviado. Y nos sigue diciendo pues que quien lo ve a Él, ve a aquel que lo ha enviado. Físicamente nosotros hoy en día no podemos ver a Jesús, nomás lo podemos imaginar y tal vez podemos ver alguna imagen de Él, pero en realidad donde sí lo podemos ver es a través de la Eucaristía. Porque nosotros, hermanos, sabemos que Jesús, Eucaristía, allí está en el pan consagrado, en el pan que ha sido consagrado por un ministro y que se ha dado lo que le llaman la transustanciación, que el pan parece pan, pero es el cuerpo de Cristo. Y Él está allí con su sangre, alma y divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, entero, completo. Si nosotros lo creemos, pues ahí lo vamos a ver. Si nosotros creemos también, ahí podemos ir a platicar con Jesús. Y vamos a recibir respuesta, mis queridos hermanos. Usted cuando vaya al Santísimo, lo que nosotros le llamamos el Santísimo Sacramento del altar, vamos al Santísimo a visitar y hablamos con Jesús y vamos a tener una respuesta. Cuando oramos ante el Santísimo, es un diálogo que hacemos con Él. Nos sigue diciendo que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, porque dice que el que lo rechaza a Jesús ya tiene quien lo condene. Es la palabra que se ha dicho y que no se ha tomado en cuenta. Mis queridos hermanos, yo quiero hacer un compás aquí, leer aquí prácticamente meditadamente en nuestro manual de la Legión de María, específicamente en el apéndice 10, el estudio de la fe. Y nomás ahí el primer parrafito pues nos dice: sin dejar sus trabajos legionarios, algunos miembros de un presidium o todos ellos harían bien en dedicarse al estudio. Ciertos presidia los de internados, los juveniles, y los que se especializan en la enseñanza de la doctrina cristiana, etcétera, deberían mirarlo como cosa propia. Cuando nosotros pusimos este punto
eh, en agenda y que está inmediatamente después de la alocución, porque así nos lo dice, nos lo pide aquí el hermano Fran Duf a través del manual, a través del apéndice 10. Y cuando digo el hermano Fran Duf, que reconocemos como el fundador, porque el mismo manual dice que él, pues, en su totalidad, casi en su totalidad, es obra suya el manual. Entonces, todo el pensamiento que está vertido aquí en el manual es el pensamiento del hermano Fran Duf. Y yo podría decir, más que el pensamiento del hermano Fran, ese es la inspiración del Espíritu Santo que le inspiró al hermano Fran Duf para que escribiera y nos dejara esta preciosidad de manual, esta doctrina sólida en nuestro manual, que lo dejara impreso. Estas recomendaciones que el hermano Fran Duf dejó, pues es bien importante, mis queridos hermanos, pues que nosotros veamos. Y yo les hago un llamado a todos los hermanos que son oficiales de consejos, que son oficiales de una curia, de un comisión, de una regia, de un senatus, que mediten seriamente sobre este punto. Cuando nosotros pusimos el punto en el periodo que yo estuve en un consejo, pues una hermana decía, pero pero ese estudio de la fe solo está para ciertos presidios, para los juveniles, para los que se especializan a la enseñanza de la doctrina o para los presidios de internados. Para ellos es el estudio de la fe. Pues no lo dice así directamente el manual. Si nosotros le ponemos atención y lo vemos con lupa, como dice el Padre Toro, dice, sin dejar sus trabajos legionarios, algunos miembros de un presidium, oiga bien, algunos miembros de un presidium o todos ellos harían bien en dedicarse al estudio. Ciertos presidios, o sea que ahí ya menciona los presidios que deberían de mirarlo como cosa propia, pero en realidad lo está recomendando para todos los presidios del mundo. Si hermanos de otros países fuera del Salvador tienen la oportunidad de escuchar este video, pues yo les hago un llamado a que, a que lo vean, que lo estudien así con un ojo clínico detenidamente para ver si realmente lo recomienda o no lo recomienda el hermano Fran Duf, pues, ¿verdad? Y yo les hago una pregunta, hermanos, para los que ya, en el caso de los que ya tenemos el estudio de la fe, yo les hago una pregunta. ¿Esto es un bien para la legión o se le está haciendo un daño con invitar a los hermanos a que estudien la palabra de Dios, a que estudien la fe? Yo les hago un llamado, como repito, a que se medite seriamente esta parte. ¿Por qué? Porque el hermano Fran Duf es el que nos lo ha recomendado. Cuando se puso este punto en la agenda, no lo sacamos de la manga de la camisa, lo sacamos del mismo manual, apéndice 10. En algunos manuales está en la página 420. Léanlo, estúdienlo, medítenlo. ¿Se hace un bien haciendo el estudio o se hace un mal
El Señor dice en su palabra, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir. Así es, hermanos, que repito, que se reflexione, que se medite, que lo vamos a quitar dentro de un año. No, porque ahorita todavía hay libros de presidentes en los cuales ahí está todavía el punto ese del estudio de la fe. No, lo vamos a quitar hasta dentro de un año. Gradualmente lo vamos a quitar. Poco a poco usted, hermano, va a ir inculcando a que no se haga. Poco a poco usted va a ir inculcando a que a lo mejor pues pensamos que es un daño que se le hace a la legión con haber puesto este punto. Así es, hermanos, de que meditemos bien, no nos dejemos ir por envidias, no nos dejemos ir por situaciones personales, sino que meditemos si se le va a hacer un bien a la legión o no. Y a los hermanos pues de otros países, yo les digo también, ¿verdad?, que piensen y que lo mediten y que pongan este punto en su agenda de Presidium, allí donde corresponde, porque el mismo manual lo indica dónde debe de ir. Y dice inmediatamente después de la alocución: a Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales legionarios y a este canal también, Estudio de la Fe Juan Guerra.